Hola Homo sapiens. El 5 de diciembre de 2022, Estados Unidos anunciaba lo que muchos ya califican como uno de los mayores hitos científicos del siglo XXI. La fusión nuclear es una reacción en la que los núcleos de distintos átomos se unen formando un núcleo más pesado. De manera natural solo puede observarse en estrellas como nuestro Sol, donde las altísimas temperaturas permiten que los núcleos de los átomos de hidrógeno se unan formando helio y liberando grandes cantidades de energía en forma de luz y calor. No obstante, la humanidad ha conseguido desarrollar métodos para generar una fusión controlada dentro del planeta Tierra, en centros como la Instalación Nacional de Ignición del laboratorio Lawrence Livermore en California. Si bien los inicios de esta instalación no fueron los mejores, años de incertidumbre, lentos avances e intenso trabajo parecieron dar sus frutos cuando los físicos y expertos analizaron los resultados de una de las pruebas de fusión controlada. En dicha prueba, los rayos de 192 láseres gigantes incidieron de manera indirecta en una microcápsula rellena de hidrógeno, la cual tenía el tamaño de un grano de pimienta. El objetivo era aportar, en un pequeñísimo periodo de tiempo, una temperatura tal que permitiese a los núcleos de hidrógeno dentro de la microcápsula unirse entre sí. Si bien puede parecer sencillo, los rayos láser bombardearon la microcápsula de hidrógeno haciendo que alcanzase una temperatura de 3 millones de grados centígrados. Cada ráfaga de los aparatos, de tan solo 20 nanosegundos de duración, tenía una potencia de 500 billones de vatios, 1000 veces el consumo de energía eléctrica de todo Estados Unidos en el mismo lapso de tiempo, para completar un proceso de fusión que duró menos de una milmillonésima parte de un segundo. Al revisar los resultados, los investigadores vieron que los láseres habían bombardeado el objetivo con una energía total de 2,05 megajulios. Pero el resultado de la fusión había generado un torrente de partículas que transportaba una energía de unos 3 megajulios. Esto significaba que, por primera vez, se había obtenido más energía con el proceso de fusión que la energía necesaria para iniciar la reacción, lo cual es un primer indicio de que en el futuro podríamos usar la fusión para obtener energía limpia, libre de los gases de efecto invernadero de la quema de combustibles fósiles y de los residuos radiactivos de las centrales nucleares actuales. Esta energía limpia podría ayudar a la humanidad a conseguir la meta de limitar el calentamiento del planeta a los 2 grados centígrados, algo para lo que, según muchos climatólogos, debemos alcanzar unas emisiones netas de gases de efecto invernadero iguales a cero para 2050. Sin embargo, aún existen muchas limitaciones para conseguir que una central de fusión nuclear sea una realidad, como la creación de láseres más rápidos y versátiles o la obtención de mayores ganancias energéticas para contrarrestar la enorme demanda de potencia del proceso. Llevar a la fusión nuclear a una fase atractiva de mercado será un reto muy a largo plazo que implicará a toda la comunidad. Por eso, la ciencia, la misma ciencia que ha producido este avance, nos dice claramente que tenemos que actuar ya, en esta década, si queremos salvar nuestro planeta. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado no tienes más que darle a like y suscribirte a mi canal para saber cómo será el mundo del mañana.